Supercrack Estrella presenta William M. McKinley el día que los viajeros del tiempo lo persiguieron. William McKinley está dando un meeting en el año 1901. Entre el público que asiste al meeting, hay dos viajeros del tiempo que están hablando por teléfonos móviles gracias a la tecnología del satélite El Caballero Negro. Es posible que los viajeros del tiempo de alguna manera estén alterando el destino de las cosas. Estos dos hombres que hablan por un teléfono móvil en el año 1901 te lo es marcado para que puedas verlos. En otra imagen, otra viajera del tiempo con un libro intenta advertir a William McKinley del peligro que corre, de que está siendo seguido por hombres que usan de una máquina del tiempo para eliminarlo. La viajera del tiempo tiene un libro sobre viajes en el tiempo, que quiere entregárselo al señor William McKinley, para que éste entienda que los viajes en el tiempo son posibles y del peligro que corre. Estados Unidos, el 6 de septiembre de 1901 se perpetró el magnicidio de su presidente, William McKinley, por los disparos de Leon Czolgosz, nacido en Michigan, e hijo de migrantes polacos. Esas balas negras estaban dirigidas contra el 25º presidente del país gringo, que ya había comenzado a despuntar en su imperialismo fuera de las fronteras de su propio territorio. Si es que alguna vez se le puede otorgar ningún territorio legítimo a los Estados Unidos, que llevaban décadas de exterminio de la población originaria. William McKinley, lobo con piel de cordero. En el transcurso de su segundo mandato tras la reelección 6 meses antes como presidente de los Estados Unidos, William McKinley fue tiroteado por un joven anarquista un 6 de septiembre de 1901, sin embargo, este no moriría hasta la fecha del 14 de septiembre, cuando por complicaciones y una infección derivada de una de las balas, murió gangrenado. Fue el tercer presidente asesinado en los Estados Unidos, después de Abraham Lincoln en 1865, y James Garfield en 1881. Los antecedentes al mandato de William McKinley habría que situarlos en la fuerte crisis económica de superproducción del capitalismo de finales del siglo XIX, que se había expandido por más de 20 años desde 1873. La segunda revolución industrial sentaba las bases de una producción internacional mucho más frenética y expansiva por las potencias colonialistas. Ese capitalismo estaba centrado en producir salvajemente y reprimir al incipiente movimiento obrero. En este contexto no deben olvidarse los sucesos de Chicago en 1886 con la huelga de Haymarket y la ejecución de 8 obreros anarquistas que dio lugar a la conmemoración del 1 de mayo. Los también incipientes movimientos financieros de inversión y especulación causaron en 1893 un fuerte impacto en Estados Unidos, las malas cosechas en Argentina y un intento de golpe de Estado en 1890 en el país suramericano, así como la burbuja en el negocio de los ferrocarriles que estalló en esa década, determinaron la subida desmedida de los precios de trigo internacionalmente, y además las especulaciones de propiedades sudafricanas y australianas también colapsaron. Leon Czolgosz, viajero del tiempo cómplice con los hombres que hablaban con un teléfono móvil en el año 1901. En estos años de crisis económica el presidente del Partido Demócrata, Grover Cleveland, fue acusado de políticas económicas de reducción del gasto público y reformas al estilo del liberalismo económico clásico. Rechazó la presencia estadounidense en la Conferencia de Berlín, frenando las pretensiones coloniales sobre el Congo, sin duda demasiado ocupado en las sangrientas campañas internas para diezmar a la población originaria apache de los Estados Unidos. Este presidente solicitó un préstamo de $65 millones en oro al banquero de Wall Street, J.P. Morgan, y a la familia de banqueros Rothschild de Gran Bretaña. Entonces hizo aparición la propaganda política del Partido Republicano, que situó a William McKinley como el mesías que salvaría la economía nacional, ya que como congresista se había aprobado un paquete de medidas arancelarias conocida como Tarifa McKinley, una vuelta de tuerca a una economía proteccionista de capitalismo estatal, protegiendo la industria nacional frente a inversiones de capitalistas extranjeros. Su campaña presidencial introdujo nuevas técnicas publicitarias que llevaron a un largo periodo de victorias republicanas en Estados Unidos. William McKinley, además, dio un paso adelante al sentar las bases del colonialismo mundial estadounidense, intervino en la independencia cubana, provocando un conflicto con la corona española en la primavera y verano de 1898. El resultado fue quedarse la isla de Cuba bajo control gubernamental indirecto, y el dominio directo de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Además, firmó en 1897 el Tratado de Anexión de Hawái a los Estados Unidos, con la finalidad de americanizarla y establecer una base naval, pero la migración de las islas al continente fue completamente prohibida.
También redujo la conflictividad social interna con una política abierta a la mano dura contra el sindicalismo y las organizaciones obreras. El día de la Exposición Panamericana y el anarquista León Czolgosz, William McKinley acudió el 5 de septiembre de 1901 a la Exposición Panamericana que tenía lugar en la ciudad de Buffalo, Nueva York, donde el presidente tenía previsto pronunciar un discurso sobre comercio exterior. En la segunda jornada, acudió al denominado Templo de la Música, donde comenzó a saludar a las personas congregadas. Sin embargo, una de estas personas que se acercaron a William McKinley fue el anarquista León Czolgosz, quien esperaba con un revólver en su mano derecha tapado con un pequeño pañuelo blanco. A primera hora de la tarde, el presidente McKinley recibió 2 disparos a quemarropa. El primero de ellos le alcanzó el hombro, mientras que el segundo le atravesó el estómago y quedó alojado en su espalda. Los médicos valoraron que el riesgo de extracción de la segunda bala era demasiado elevado y decidieron dejársela. Además, en esa feria panamericana se había presentado como novedad técnico-sanitaria la máquina de rayos X, aunque los médicos que atendieron a William McKinley fueron bastante reacios a utilizarla porque desconocían los posibles efectos secundarios. Paradójicamente, aunque muchos de los edificios de la exposición contaban con luz eléctrica, la sala de operaciones del hospital carecía de ella y tuvieron que reflejar la luz del sol para intervenir las heridas de bala. Recientemente, el científico Nikola Tesla había inventado un sistema de corriente alterna para transmitir electricidad a grandes distancias. Y esto permitió a los diseñadores iluminar la exposición de Buffalo usando energía generada a 40 kilómetros de distancia. En las cataratas del Niágara, los doctores creyeron que McKinley se recuperaría, y de hecho estuvo convaleciente durante una semana hasta que el 12 de septiembre comenzó a recuperarse. Sin embargo, esa misma tarde su estado de salud empeoró, y en la madrugada del día 14 de septiembre moría por la infección de la herida. León Czolgosz, viajero del tiempo. León Czolgosz fue enjuiciado y ejecutado en la silla eléctrica, en el año de 1901, en la prisión de Auburn en Nueva York. Su crimen fue el haber asesinado al 25º presidente de los Estados Unidos de América, William McKinley. Esta historia se toma como cierta, y es uno de los grandes misterios oscuros de los Estados Unidos. Sucedió así. Cuando el señor Czolgosz fue ejecutado en la mañana, los guardias de la prisión lo escoltaron por el pasillo de la muerte, hacia su destino final, claro está, la silla eléctrica, donde recibió una descarga en la cabeza que le quitó la vida instantáneamente. Czolgosz siempre fue un tipo muy callado, simplemente afirmó que cumplió una misión y no hizo nada para defender su inocencia, lo asumió en completo silencio. Lo extraño de esta historia es que, cuando los guardias revisaron su celda, en la que estaba prisionero el extinto León Czolgosz, no hallaron nada, no tenía ninguna propiedad, ni siquiera libros, solamente encontraron algunas mudas de ropa, y dentro de los bolsillos de uno de sus pantalones, se encontró con una moneda. ¿Pero cuál era el detalle? Resulta ser que en el dorso metálico de la mencionada moneda, decía haber sido acuñada en el año 2218, y el personaje que aparecía tallado en ella, no era el de George Washington o de Abraham Lincoln, o de cualquier otro personaje conocido en la historia de ese país, era un rostro diferente que hasta la fecha no ha podido ser identificado. León Czolgosz fue reducido por las fuerzas policiales presentes allí mismo en ese instante, y que habían presenciado atónitas que, frente a toda la seguridad que rodeaba al presidente, no contemplaron nada extraño. Inmediatamente se abalanzaron sobre él, y le comenzaron a dar una paliza brutal. Czolgosz había nacido en Detroit, aunque su familia de origen polaco. ¿Recordáis las pruebas de la máquina del tiempo nazi? Las pruebas se realizaron en Polonia. Czolgosz fue sometido a un juicio sumario por un gran jurado, declaró que consideraba a William McKinley un símbolo de la opresión. En tan solo 8 horas le sentenciaron a muerte en la silla eléctrica. Condena que se ejecutó el 29 de octubre de ese mismo año en la prisión federal de la localidad de Auburn, Nueva York. Sus últimas palabras fueron: "Yo maté al presidente porque era un enemigo de la gente buena, los buenos trabajadores. No siento remordimiento por mi crimen, pero porque los viajeros del tiempo quisieron eliminar al presidente de los Estados Unidos, William McKinley". El Mago de Oz es uno de los cuentos infantiles más famosos de todos los tiempos. El libro cuenta la historia de la pequeña Dorothy y las aventuras que vive hasta llegar a la ciudad Esmeralda, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el verdadero protagonista del cuento fueran la deflación, los populismos y el patrón oro?
Pues esta es la teoría defendida por los economistas Gregory Mankiw y Paul Kruger, a finales del siglo XIX, que es cuando Lyman Frank Baum escribe la obra, Estados Unidos vivía un período de extraordinaria deflación. Los precios cayeron un 23% entre 1880 y 1896, este pinchazo provocó una enorme redistribución de la riqueza entre acreedores, los banqueros del noreste de Estados Unidos, y deudores, granjeros del sur y del medio oeste. Una crisis que provocó que se tambaleara la joya de la corona de la historia económica, el patrón oro. Era un metal escaso e impedía respaldar la creación de dinero. La solución al problema vino con la propuesta de sumar la plata al trono e instaurar un patrón bimetálico para aumentar la oferta monetaria y detener la deflación. La lucha entre la defensa de un oro solitario y de una regencia compartida entre este metal y la plata protagonizó la campaña electoral de 1896 en Estados Unidos. Los candidatos rivales se situaron a un lado y a otro del metal. William McKinley, republicano y con la simpatía de los banqueros del noreste, se erigió en defensor del viejo patrón oro. Otro William Jennings Bryan, demócrata y de familia de agricultores del medio oeste, fue el principal impulsor de la plata para respaldar un nuevo patrón bicéfalo. Oro contra plata. Banqueros contra agricultores, oligarcas contra pequeños propietarios. Noreste contra suroeste. Pura épica en las manos de un escritor que hizo caminar a una niña con unos zapatos de plata, sobre baldosas doradas. Dorothy representa los valores norteamericanos tradicionales. Mankiw establece una alegoría entre personajes y tipos socioeconómicos de la sociedad estadounidense finisecular, sin olvidarse de nombres propios como los del candidato demócrata Jennings Bryan. Así lo resume él mismo. Dorothy, que representa los valores norteamericanos tradicionales, hace tres amigos. Un espantapájaros, el agricultor, un hombre de hojalata el obrero industrial y un león cuyo rugido es mayor que su poder el populista Jennings Bryan. Recordemos que el viajero del tiempo que eliminó al presidente se llamaba León. Juntos atraviesan una peligrosa carretera hecha de ladrillos amarillos, el patrón oro, esperando encontrar al mago que ayudará a Dorothy a volver a casa. Finalmente, llegan a Oz, donde todos ven el mundo a través de unas gafas verdes. El dinero, el mago, el candidato republicano William McKinley, resulta ser un fraude. Y el problema de Dorothy solo se resuelve cuando repara en el poder mágico de sus zapatillas, de plata. Esta interpretación en clave socioeconómica del Mago de Oz se trata de una teoría sin ninguna confirmación, lleva rondando el mundo académico estadounidense desde mediados de los 60, el autor del libro, Frank Baum, nunca se refirió a su historia como algo que no fuera un cuento infantil, y su muerte en 1925 dejó el misterio sin resolver. En su título original, El maravilloso Mago de Oz, encontramos la primera referencia a su auténtico protagonista, el patrón oro, también la más obvia. Oz representa en inglés la abreviatura de onza, la medida más popular de este metal. Dorothy es la primera palabra que aparece en la primera página. El autor no se andó con rodeos para presentarnos a su protagonista, una niña huérfana de Kansas que será arrastrada por un ciclón hasta una tierra fantástica. El ciclón ha sido interpretado como una metáfora de la revolución social que se avecinaba con el movimiento populista. El aterrizaje en Oz de la casa en la que viaja Dorothy, arrancada por el huracán, mata instantáneamente a la malvada bruja del este. La bruja simbolizaría Wall Street, el poder financiero de los banqueros republicanos, defensores del patrón oro. La difunta bruja tenía esclavizados a los adorables Munchkins, los pequeños habitantes de esa tierra, a los que la acción del ciclón libera de la opresión de la malvada terrateniente. Entonces aparece la bruja buena del norte, que, siguiendo con nuestra alegoría, representa al votante de la parte norte del medio oeste, sin fuerza para contrarrestar la supremacía del este. La hechicera regala a Dorothy los zapatos plateados de la bruja del este, como agradecimiento por haber liberado a la población. Para guiarla en su vuelta a casa, le aconseja que acuda a la ciudad Esmeralda para solicitar la ayuda del grande y poderoso Mago de Oz, y como todos sabemos, le indica el camino. Dorothy comienza su viaje a través del famoso camino de baldosas amarillas, la mejor metáfora del patrón oro. Pronto se encuentra con tres nuevos amigos que se unen a ella y a su perro Toto. El espantapájaros sin cerebro representaría a los granjeros del medio oeste. El personaje, revestido de ingenuidad y aparente simpleza, despliega virtudes de rectitud y honestidad. El leñador de hojalata, sin corazón ni dependiente del aceite para poder moverse libremente, encarna al obrero industrial, el proletario clásico, castigado por la depresión económica y visto como un aliado por los populistas.
El tercer escudero de Dorothy es el león cobarde, que funciona como alter ego del candidato demócrata Jennings Bryan, capaz de rugir pero no de ostentar ningún poder o influencia. La niña desengancha al espantapájaros de la vara, engrasa al hombre de hojalata y se gana la simpatía del león para convencerles a los tres de que la acompañen a solicitar el favor del mago de Oz. Les promete que este magnífico benefactor también podrá concederles a ellos sus deseos: un cerebro, un corazón, el valor. El grupo populista liderado por Dorothy llega a la ciudad Esmeralda, la capital de Oz, en una analogía de Washington. En la refulgente ciudad Esmeralda todos los habitantes ven el mundo a través de cristales verdes, tan verdes como el dólar estadounidense. El alcalde de aquella urbe es el famoso y todopoderoso mago de Oz, que representa al candidato republicano William McKinley, rival de Jennings Bryan. El mago se revela como un fraude, un ilusionista que ha jugado con la percepción de los habitantes de Oz pese a sus buenas intenciones. El mago marca el fin del viaje de los personajes y les ayuda a encontrar aquello que anhelan en su propio interior. Esos tesoros de los que carecían ya se han forjado durante el largo camino de baldosas amarillas. ¿Y Dorothy? ¿Cómo volverá a casa? La respuesta reside en la plata que reviste sus pies. La plata, símbolo del patrón bimetálico, es la única solución al problema económico de Estados Unidos. Pese a la enfervorizada pasión en su defensa de la plata, incluido el famoso discurso de la Cruz de Oro, Jennings Bryan perdió las elecciones de 1896 en favor del republicano McKinley. El patrón oro se mantuvo y, contra todo pronóstico, la inflación volvió. El descubrimiento de nuevas minas de oro en Australia, Sudáfrica y Alaska, y la invención del procedimiento del cianuro, que facilitó la extracción del metal, se tradujeron en un aumento de la producción áurea. El nuevo oro pudo respaldar una mayor oferta monetaria, que redundó en un incremento de precios. De 1896 a 1910 aumentaron un 35%. Dorothy es también una viajera del tiempo, ya que es teletransportada al futuro, o al pasado según se quiera ver. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.